Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 14 y 15 nos dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Jesús deja bien claro que Él les hablaba por parábolas, con esas comparaciones, con el propósito de que al pueblo se le facilitara entender lo espiritual a través de las comparaciones que Él hacía con lo material. Pero dice el Señor que, incluyendo la gente con toda esa enseñanza didáctica que el Señor les daba, no podían entender, era porque se estaba cumpliendo en ellos la profecía que Dios había hablado a través del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que decía esa profecía? Decía que las personas de oído iban a oír y no iban a entender. Primero habían oído lo que la ley decía y lo que los profetas anunciaban, y ellos lo hablaban, lo testificaban y lo anunciaban. Pero a pesar de que habían oído y que estaban hablando lo que la ley y los profetas decían, en realidad no estaban entendiendo, no entendían en realidad de quién estaba hablando. Y cuando Jesús estaba enfrente de ellos, no entendieron que Él era el cumplimiento de los escritos de la ley y los profetas. Y ellos viendo, dice, veréis y no percibiréis. Estaban viendo a Jesús, estaban viendo las señales, estaban oyendo lo que Él hacía, estaban viendo que era el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado, pero no entendieron que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que venía a salvarlos, que venía a ayudarlos, que venía a levantarlos, que venía a restaurarlos, que venía a traerles el reino de Dios, que venía a darles la oportunidad de salvación, que venía a perdonarlos. No lo percibieron, no lo entendieron. Y dice que el problema del pueblo está en el corazón. Pero este problema no lo puede arreglar un cardiólogo, porque el cardiólogo estudia el corazón como músculo, pero aquí está hablando del corazón en el área espiritual. Entonces, dice que el problema está en el corazón porque el corazón se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. O sea, el problema espiritual estaba en el corazón del pueblo, que habían endurecido el corazón, que el corazón lo habían envuelto en una capa religiosa, en un pensamiento religioso, que el corazón lo habían envuelto en sus propios pensamientos, en sus propias filosofías. No habían entendido lo que el Señor les quería transmitir y ellos se crearon un esquema religioso y eso fue lo que guardaron en el corazón y querían ver que todo se cumpliera de acuerdo al esquema religioso que ellos tenían, mas no se apercibieron que se tenía que cumplir de acuerdo al esquema espiritual que Dios había trazado de salvación, y en este caso era en Jesucristo, que traía la salvación para la humanidad. Entonces el corazón del pueblo se había engrosado y habían cerrado sus ojos, no querían ver, les repugnaba ver lo que el Señor estaba hablando. Y dice que entonces con los ojos veían, con los oídos oían, pero no podían entender. Y esto era una estrategia del diablo para que no se convirtieran y para que el Señor no los sanara. O sea, Satanás había hecho esa obra en el corazón de ellos y ellos habían amado tanto esa obra religiosa, que habían abrazado tanto esa obra religiosa, que estaban dispuestos a seguir con la obra religiosa, con el plan religioso, con el espíritu religioso, abrazando ese espíritu religioso y rechazando al verdadero Mesías, al verdadero ser anunciado por la ley y los profetas. La pregunta en el día de hoy es, ¿en realidad usted a quién está sirviendo? ¿En realidad usted le está prestando oído a la palabra de Dios? ¿En realidad usted está entendiendo lo que Dios le está hablando? ¿En realidad usted está abrazando a Jesucristo, está abrazando una religión y por causa de esa religión está rechazando el Evangelio, criticando el Evangelio, criticando a los que viven el Evangelio porque creen que la religión tuya es la verdadera? ¿O está dispuesto, si es necesario, a rechazar tu religión para abrazar a Jesucristo, para caminar en la voluntad del Señor, para dejarse guiar por Él, para servirle y honrarle y vivir para Él el resto de sus días? El Señor te está llamando hoy, pero es necesario que usted le preste oído a lo que el Señor dice y no a la religión que tú tienes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video en las redes sociales. Muchas personas más necesitan entender que Jesucristo los está llamando, pero deben ablandar sus corazones y ser sensibles al Señor. Bendiciones.